¿Cómo te sentirías si un día despertaras y no solo encontraras a tus seres queridos fallecidos, sino a casi todo tu vecindario? Personas tiradas en mitad de las calles, dentro de los coches, cientos de pájaros en el suelo y absoluto silencio. Una visión pesadillesca para cualquiera que la viera, ¿verdad? ¿Y si te digo que esto ocurrió de verdad? Los poblados de Nios, Cha, Subun o Kam eran comunidades pequeñas rurales y tranquilas en las montañas del noroeste de Camerún. Casas sencillas de barro y madera, techos de paja o chapa, caminos de tierra y una vida centrada en la agricultura y el pastoreo. La gente vivía dispersa en caseríos alrededor del lago, en un entorno verde, húmedo y muy silencioso por las noches. Eran lugares sin electricidad, sin carreteras asfaltadas y sin servicios modernos. La vida cotidiana giraba en torno a cuidar el ganado, cultivar maíz, mandioca y ñame, ir al mercado semanal y reunirse al atardecer. El lago Nios era parte del paisaje, una masa de agua azul oscuro rodeada de colinas volcánicas. Vamos a ponernos un poco más científicos. El lago Nios es, en apariencia, un lago volcánico normal, pero su composición interna era muy distinta a la de un lago corriente. Se formó en el cráter de un antiguo volcán y bajo él todavía existe actividad magmática. Ese magma libera dióxido de carbono que asciende lentamente a través del subsuelo y se disuelve en el agua del lago. En la superficie el agua parece limpia y tranquila, pero en las profundidades se convierte en una especie de depósito presurizado de gas. La razón de que pudiera almacenar tanto CO2 es que el lago es muy profundo, más de 200 metros de profundidad, y sus aguas no se mezclan bien. Las capas superiores, más frías y ligeras, actúan como una tapa que mantiene aislada la capa inferior, donde el gas se va acumulando año tras año. En un lago normal, el viento, las corrientes y los cambios de temperatura mezclan el agua y liberan los gases poco a poco. Pero Nios está rodeado de paredes volcánicas que lo protegen del viento y lo mantienen estratificado, organizado por capas. Esa estratificación permitió que el CO2 se concentrara hasta niveles enormes sin escapar. Además, el agua del fondo estaba saturada de minerales volcánicos, lo que aumentaba su densidad y hacía aún más difícil que el dióxido subiera a la superficie. Imagina una lata de refresco agitada pero cerrada, aparentemente estable, pero cargada de gas disuelto esperando que alguien la abra para poder liberarse. Finalmente, la noche del 21 de agosto de 1986, esa lata se abrió. Ocurrió lo que se llama una erupción límnica, en la cual el dióxido erupcionó súbitamente del lago. De repente, una nube enorme de CO2 fría y más pesada que el aire, de aproximadamente 1,2 kilómetros cúbicos de gas y a casi 50 kilómetros por hora, se derramó por los valles. Avanzó silenciosa, sin olor, sin humo, sin fuego. A medida que descendía desplazaba el oxígeno y dejaba a la gente y a los animales inconscientes en segundos. Resultado, 1.746 personas y 3.500 animales de granja murieron en cuestión de minutos. Algunos testigos dicen que aproximadamente a las 9 oyeron algo parecido al sonido de una explosión y vieron cómo sus animales morían. Solo 4 personas lograron sobrevivir de las 1.300 que habitaban la localidad de Nios. Joseph Quine, superviviente de Subun, describió cómo estaba cuando se despertó después de que el gas llegara donde se encontraba. No podía hablar, me estaba quedando inconsciente. No podía abrir mi boca porque entonces olía algo terrible. Oí a mi hija roncar de una manera horrible, muy anormal. Cuando llegué a la cama de mi hija, colapsé y caí. Estuve allí hasta las 9 en punto de la mañana, hasta que un amigo mío vino y golpeó mi puerta. Estaba sorprendido de ver que mis pantalones estaban rojos y tenían algunas manchas como de miel. Vi algún resto de almidón en mi cuerpo. Mis brazos tenían algunas heridas. No sé realmente cómo estas heridas llegaron ahí. Abrí la puerta, quería hablar, mi respiración no salía. Mi hija ya estaba muerta. Fui a la cama de mi hija creyendo que todavía dormía. Me dormí hasta las 4:30 de la tarde del viernes. Me las arreglé para ir a las casas de mis vecinos, estaban todos muertos. Decidí irme, la mayoría de mi familia estaba en Wum. Tomé mi motocicleta, un amigo mío cuyo padre había muerto se fue conmigo. Mientras andaba, a lo largo de Nios no vi rastro de ningún ser vivo. Era incapaz de caminar, incluso de hablar.
Mi cuerpo estaba completamente débil. El nivel del lago descendió cerca de 1 metro y los árboles cercanos al lago fueron derribados. Debido a que el agua del fondo rica en hierro subió a la superficie siendo oxidada por el aire, el color del agua del lago pasó a ser de un rojo profundo. Casi parecía que hubiese caído una especie de maldición si se mira desde un punto de vista más sobrenatural. El dióxido de carbono puede parecer inofensivo porque lo exhalamos al respirar, pero en concentraciones altas se vuelve peligrosísimo para cualquier ser vivo. El problema no es que sea tóxico en el sentido clásico, sino que desplaza el oxígeno y altera el funcionamiento normal del cuerpo de una forma rápida y silenciosa. Cuando un ser vivo respira aire con demasiado CO2, lo primero que ocurre es que el organismo empieza a perder la capacidad de obtener el oxígeno que necesita. Las células no pueden hacer su trabajo, el cerebro detecta que algo va mal y se desencadena una sensación de falta de aire, aunque la persona esté respirando. Si la concentración sigue aumentando, el CO2 entra en la sangre y modifica su equilibrio químico. La sangre se vuelve más ácida, los músculos dejan de responder bien, el corazón se acelera intentando compensar y el cerebro empieza a fallar. En ese punto aparecen mareos, confusión, dolor de cabeza, desorientación y una sensación de agotamiento extremo. Cuando la concentración es muy alta, como ocurrió en el lago Nyos, el efecto es fulminante. El cuerpo pierde la conciencia en segundos porque el cerebro deja de recibir oxígeno suficiente. No hay tiempo para reaccionar, no hay dolor intenso ni lucha, simplemente se apaga la actividad cerebral. En animales ocurre lo mismo, y por eso en Nyos se encontraron vacas, cabras, pájaros e incluso insectos muertos en sus posiciones habituales, como si se hubieran quedado dormidos. En niveles todavía más extremos, el CO2 puede provocar un paro respiratorio y después un paro cardíaco. El corazón no puede seguir funcionando sin oxígeno y los órganos empiezan a fallar en cadena. Lo inquietante es que el dióxido de carbono no tiene olor ni color, así que un ser vivo no puede detectarlo a tiempo. Es la muerte silenciosa. Después del desastre, científicos de varios países estudiaron el lago y confirmaron que seguía acumulando dióxido de carbono en el fondo, así que el riesgo no había desaparecido. Para reducirlo, instalaron unos tubos especiales que funcionan como chimeneas. Extraen el agua profunda cargada de gas y la liberan poco a poco en la superficie, de forma controlada. Ese proceso se llama desgasificación y ha estado activo durante años con mejoras constantes para mantener el lago estable. También se reforzó la presa natural del lago, que estaba debilitada y podía romperse, lo que habría causado una inundación catastrófica, además del riesgo de otra liberación de gas. Con el esfuerzo, se buscó asegurar que el nivel de agua no subiera demasiado y que la estructura no cediera. En cuanto a la gente, muchas aldeas cercanas quedaron abandonadas después del desastre. Algunas familias nunca regresaron, otras volvieron con el tiempo, aunque la zona sigue siendo poco poblada y vigilada por las autoridades. Camerún, con ayuda internacional, mantiene un monitoreo constante del lago para detectar cualquier cambio en la concentración de CO2 o en la estabilidad de las capas de agua. Hoy, Nyos sigue siendo un lago peligroso, pero mucho más controlado que en 1986. La tragedia cambió la forma en que el mundo entiende los lagos volcánicos y llevó a instalar sistemas similares en otros lugares con riesgo de erupciones límnicas. Este tipo de catástrofes nos recuerdan lo pequeños que somos en este planeta y lo poco que realmente sabemos aún acerca del mundo. Si te ha gustado este vídeo, por favor deja un buen like, suscríbete y activa la campanita para saber cuando subo un nuevo vídeo. Soy Elena de Pasión y ya te lo he contado. Nos vemos en el próximo misterio.